Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios, que nos da el regalo de la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo que separan de su vida para escuchar estas lecturas. El Altísimo recompense abundantemente sus vidas. Para este día vamos a leer en un libro llamado Devoción Matutina para Damas. El tema, someterse unos a otros. Y leo en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21. Reza las Sagradas Escrituras. Sed sumisos unos a otros en el temor de Dios. Y la versión palabra viviente, este mismo versículo, también reza de la siguiente manera. Muestren un espíritu de sumisión y sométanse unos a otros por causa de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué causa es que tenemos que someternos unos a otros? Dice la palabra de Dios. Por causa de Cristo Jesús. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra someterse, que viene del verbo someter, que es aceptar una persona, la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente, dice el diccionario, sin oponer resistencia. Bueno, en algunos ámbitos, especialmente el político y el militar, esta palabra tiene un uso bien relevante, ¿verdad? Y muchas veces, precisamente, se usa el término, ya sea te sometes por temor o por tu buena voluntad. Pero acá las Sagradas Escrituras nos dice que sea por causa de Cristo, por el temor de Dios. La expresión de someternos unos a otros dentro del Nuevo Testamento se encuentra más de 40 veces dependiendo de la versión en la que ha sido escrita las Sagradas Escrituras. Así que esta referencia podría ser dividida entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entre lo que debemos de hacer unos a otros se encuentra, bueno, que nos amemos, que nos respetemos, que nos aceptemos, amonestándonos, preocupándonos. Saludo, ¿verdad? Servirse, considerarse, hospedarse, compadecerse, perdonar, animarnos. Y lo que deberíamos entonces de evitar es, entre uno y otro, es juzgarnos, irritarnos, envidiarse, mentirse, pagar mal por mal. Es una hermosa lista de cualidades que deberíamos entonces de proponernos practicar, hacer. Varias se mencionan más de una vez y la que se nombra más es amarnos unos a otros. Ese fue el mandamiento que Jesús dijo, ¿verdad? Antes de irse al cielo. ¿Cuál de ellas te es más difícil practicar a ti? Cuando hacemos esta pregunta, a menudo nos respondemos que someternos es la más difícil. Igualmente, ¿verdad? Nuestros niños, nuestros jóvenes deben de estar sujetos a los adultos, ¿verdad? A los padres, a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos, dice ahí en Primera de Pedro 5:5, de humildad. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que resiste a los soberbios. Pero ¿qué pasa con los humildes? Les da gracia. Para someterse, uno entonces necesita bajar, ¿verdad? De las alturas donde anda. Y a veces bajar voluntariamente, por conciencia, y a veces por un porrazo en la vida que nos dan, ¿verdad? Por situaciones duras. Someterse es una palabra amenazante para muchos, especialmente para aquellas mujeres o aquellos hombres o aquellas personas que de alguna manera están siendo abusados o abusadas. Resulta imposible someterse a un hombre, a un esposo abusador, ¿verdad? Porque trae el sustento, a veces se quiere abusar de la esposa. O al contrario, esposas abusivas, ¿verdad? Sé de algunos esposos que les ha tocado sufrir con las esposas que tienen. Así que la sumisión no es servilismo, es una actitud de humildad y consideración mutua, ¿verdad? Que no posee uno como ser humano en forma natural,
sino que es una dádiva del Espíritu Santo morando en nosotros, como dice Efesios 5:18. La sumisión bíblica está dentro del contexto del temor a Dios, que es por causa de Dios. Así que el respeto por el Eterno traza entonces una línea que demarca dónde empieza y dónde termina tu sumisión. Cuando la sumisión pone en peligro la obediencia al Altísimo, es necesario que elijamos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? La sumisión en las relaciones humanas no es absoluta e incuestionable. En el temor de Dios, por causa de Dios, la sumisión demanda respeto, dignidad y amor mutuo. Y es voluntaria, no por la fuerza, ¿verdad? Nadie te está amenazando ni diciendo, si no haces esto, pues te vas a la cárcel, te doy unos cuantos azotazos. No pierdes la esencia de tu vida. Jesús siguió siendo uno con el Padre cuando se humilló a sí mismo. El propósito final de la humillación entonces es la exaltación, según dice Santiago 1:9. Dios Padre exaltó a Dios Hijo después de su humillación, Filipenses 2:8-9. La persona que se exalta a sí misma es humillada, como dice ahí Salmo 147:6. Pero la persona humilde termina siendo honrada delante del Señor. Y Él, dice, os exaltará a su debido tiempo. Así que paciencia, ¿verdad? Santiago 4:10. La sumisión se da en el marco del temor a Dios por causa de nuestro Señor. ¿Cuántos problemas y sufrimientos nos podríamos haber evitado si este término de sumisión fuera ya parte de nuestros valores? Y si no lo es todavía, bueno, para el Espíritu Santo no hay nada, absolutamente nada difícil. Sigamos entonces cultivando la consideración, la atención, las muestras amables, las palabras con un tono de dulzura, por supuesto, sin ser mentirosos. Se puede decir la verdad, aun cuando Jesús decía la verdad. En su voz había lágrimas, había ternura. Lo mismo es cuando presentamos la verdad. Sometámonos unos a otros en el temor de Dios, por causa de Dios. Abramos nuestro corazón a la influencia bendita del Espíritu Santo para que pueda instaurar en nosotros la humildad, la sencillez, el ser amables, el llevarnos bien en todo lo que esté a nuestra disposición, a nuestro alcance. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.